él dice que, bueno, aquí estoy. Dice, yo pongo las cosas a su disposición porque todo lo que hace es todo efecto de mi querer, no más el nuestro. Entonces, muchas de las veces nosotros estamos queriendo hacer las cosas por nosotros mismos, pero conociendo la divina voluntad y haciéndolo vida, Él es el que permite ahora a través de ti el que tú conozcas a una persona o el que tú converses con una persona, pero es porque Dios lo quiere. Y tú misma te das cuenta cuando es tu propia voluntad, el cual en ese momento, si sabes que es algo, una amistad o una conversación no buena, tú misma te alejas de esa persona. Pero cuando tú sabes que Dios te pone a esa persona, en este caso, como Dios te manda a esa persona, tú te das cuenta que no fue tu voluntad, sino fue la de Jesús, el que tú conocieras a esa persona para un propósito. Es lo poquito que yo entiendo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera, que entendió de la lectura? Tessa, Buenos días, hermanos. buenos días. Sí, lo que puedo entender es que cuando tomabas antes tus gustos, ¿no? Tus gustos, ya sea un paseo, un trabajo, una conversación, pero era en voluntad humana, a él le disgustaba, ¿no? Le daba celos. Ahora que es en voluntad divina, ya no le dan celos, ya tienes el desapego. Primero tienes que pasar por el desapego para que él sienta que todo lo que tomas ahora es de él y ya no son cosas mías, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? El desapego, primero, para pasar, para que Dios no esté celoso de ese gusto que tú tomas, después ya él te lo da, ¿no? Como cosa de él, ¿no? Y ya no vas a sentir tampoco ese apego, ¿no? Si te viene o no te viene, si bien te da la salud, si bien te da el consuelo o si bien te da el paseo, todo lo aceptas de él y si no te llega, lo tomas con una paz, ¿no? Con una tranquilidad. A eso de uno debe de llegar, ¿no? Al desapego total, ¿no? Eso es lo poquito que entiendo. Gracias. Claro, gracias, Tessa. ¿Alguien más que entendió? También pueden hacer preguntas, ¿no? En el chat también, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, alguien que no vaya entendiendo, lo puede hacer y yo lo puedo estar leyendo. Si alguien tiene o levanta la manita. Patricia, adelante. Pues yo nada más quería comentar que siento que el Señor me pide a través de esta lectura vivir en una santa indiferencia. ¿Lo quieres tú, Señor? Lo quiero yo. Esa es mi conclusión de vivir en ese abandono a lo que me pida. Si hoy voy a comer un rico plato, pues en la divina voluntad. Lo quiere Él, lo quiero yo y lo disfruto. Pero si hoy no está tan rico y delicioso el platillo, ¿verdad? Pues también en esa santa paz quedarme y esa santa indiferencia. Lo quieres tú, lo quiero yo y lo disfruto. Eso es lo que comprendo. Claro, muy bien, gracias, Gracias. Patricia. ¿Alguien más? Fabiola. Sí, exactamente eso, es la disposición de estar de acuerdo con el querer divino. Jesús está en mí, lo hacemos juntos. Es ese acompañamiento y ese compartir de acciones, porque mi intención, mi disposición es estar de acuerdo y actuar en la voluntad en el divino querer. Entonces,
no voy a estar pendiente de si esto está bien o no está bien, porque es Jesús el que quiere estar allí o no quiere estar. Yo me digo, Jesús estaría aquí si estoy compartiendo con personas que no, sí, entonces Él me retira de allí, me retiro, pero es el mismo Jesús el que hace el que manda como esa voluntad con la cual yo me adhiero a ella. Así es, claro que sí. ¿Alguien más que quiera comentar? Hola a todos. Bueno, en esta lectura lo que yo entiendo es el abandono total de de nuestros gustos, de todo nuestro ser a Jesús, ¿verdad? Lo que yo entendí es que porque hay una frasecita hasta lo último que dice, hija, qué dolor siento en mi corazón al ver que las almas no lo quieren comprender, ni siquiera las almas que se dicen las más buenas. Así termina la lectura. Entonces, si dice no lo quieren comprender es porque a veces hay algo que nos limita, o sea, no queremos como soltar nuestro gusto, porque hay veces que queremos algo y cuando insistimos, digamos mucho, ya es nuestro, ¿verdad? En cambio, si nos abandonamos a Jesús, si solamente nos enfocamos en Jesús, y esa es la parte donde él dice es que no lo quieren comprender o simplemente se hace difícil entenderlo a cada alma, inclusive las más buenas, es que no han logrado entender el abandono. Cuando tú te abandonas, ya tu gusto o placer, porque a veces pensamos que en la divina voluntad nos habla mucho del sufrimiento, del desapego, y eso es lo que duele, la parte de que siempre estamos como, obviamente, alma víctima. Hay un pelear ahí, ¿verdad?, de voluntades. Entonces, cuando tú te abandonas y te dejas hacia Jesús, dejas todo, ya no es tuyo, ya no es tu querer. Entonces dice él mismo, yo te lo doy. Ya no, si al principio algo te costaba, por ejemplo, Luisa, que el gusto en la comida, ¿no? Ella al principio le dice, no vas a comer. Y no comía, y no comía. Y ya después, ahora era Jesús el que le decía, ahora tienes que comer esto. Ahora tienes, y decía, pero Señor, si tú antes me decías que no, y ahora sí, pero ahora es que es Jesús el que quiere tener ese gusto, ¿no? Entonces, y eso aplica para todo, y cosas a veces tan sencillas, o cosas inclusive un trabajo, o cosas materiales, o queremos a veces la sanación de una persona. Si siempre le estamos insistiendo al Señor, Padre, haz esto, te pido por esta tal persona, te pido por fulano, fulana, y es una insistencia que a veces es por voluntad propia, y el Señor no nos lo quiere dar por esa razón, porque no nos hemos soltado a su voluntad y decir, que se haga tu voluntad. Y es que si tú quieres, es que ahí es donde está el secreto de todo, ¿no? Cuando ya te abandonaste a Jesús, ahora sí viene la recompensa, ahora sí viene lo que Él decida para tu vida. Inclusive un placer, un gusto, lo dice Él aquí. Y así mismo va trabajando en el alma. O sea, realmente gozar de algo no es malo, simplemente es gozarlo con tu querer humano o con tu querer divino. Entonces, si tú llamas al querer divino en ti, a obrar en ti, entonces es cuando Jesús responde con más facilidad. Bueno, eso es lo que entendí yo de esta lectura. Muy bien, Ivette. Hay una pregunta aquí que nos dicen, ¿por qué ahora ya son actos divinos en la divina voluntad? A ver si alguien quiere contestarla. Si no, ya vemos alguien que ya tenga más conocimiento de esto puede contestarla. Bueno, pues aquí, creo que aquí dice, porque ahora ya son actos divinos, pues obviamente Jesús no lo dice, ¿no? Ya no es el acto en sí del hombre, sino ya es de Jesús. Cuando el hombre hace todo acto digamos, sin la voluntad de Dios, ya no es un acto divino, sino es un acto humano. Y aquí, al unirlo con Jesús, se convierte divino. Entonces, por eso que ahora ya es un acto divino.
ya no soy yo o ya no es mi querer, sino que simplemente Jesús en mí y simplemente lo único que ofrecí fue mi acto de mi voluntad, ¿no? La uní con la de él. Y en esa unión se crea el acto divino. No sé si por ahí queda claro o alguien quiere comentar más. Pues simplemente es eso, ¿no? Que cuando el acto es propio, es humano, ya sea en un sufrir o en un gusto o en un gozar, es humano. Y cuando dice Jesús, ya es de él, ya no es tuyo, ya no es un acto humano, ya es un acto divino porque ya los hace Jesús. Hola, hola, buenas tardes, Mirta, ¿cómo estás? Tiene la manita levantada. Ok, Sí, Mirta, adelante. sí, con respecto a lo del acto divino, el ejemplo perfecto está cuando el sacerdote está consagrando. Es un acto humano, ¿verdad? Pero que dentro corre un acto divino, ¿verdad? El sacerdote está consagrando, pero Jesús es quien realmente está haciendo el acto divino y entonces eso se transforma en un Jesús completo. Quiere decir que es un acto divino. Igual pasa con nosotros también. Cuando hacemos todo con Jesús, en la divina voluntad, disponiéndonos, se transforma en acto divino lo que hacemos. Claro, para eso hay que vivir en la divina voluntad, pero como todos los días en la mañana nos estamos disponiendo a hacerlo todo en la divina voluntad, Jesús nos dice que lo que nos falta, Él lo pone. Eso es lo que yo entiendo. Gracias, Mirta. Aquí nos comenta Natividad, dice, Natividad Luna, dice, porque los hace Jesús en nosotros. Es ya contestando eso, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Fabi tiene la mano levantada. Fabi. Sí, solamente agregar a lo que decía la hermana, es Jesús, actuamos en voluntad divina y acordémonos que hay actos conscientes e inconscientes, ¿no? Entonces, esos actos inconscientes, cuando se vive también en la divina voluntad, son actos divinos. Así es. ¿Alguien más? Bueno, algo que me quedaba, algo que todavía me pregunto, ¿no? En esta lectura dice, no quieren entender, ¿no? Creo que me hace sentir de que a veces como somos un poquito de complicados, ¿no? La palabra querer, si no quieren entender, o sea, hasta la misma palabra, cuando no queremos entender, pues nos salimos de la divina voluntad, ¿no? Porque simplemente no quiero entender. Entonces ya desde ese instante, ¿cómo no se sale, no? Entonces aquí lo que me marca es que tan claro que no lo dice, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo hacerla, ¿no? Y no porque sea difícil entrar, sino porque simplemente mi querer es mayor que el de Jesús. Entonces, el querer entender es que todas las cosas, todas las hace Dios, ¿no? Y dice también la Biblia, ¿no? Que una hoja no se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, es esa parte, ¿no? Solamente me da mucho eh, pensar, ¿no? No queremos entender esa parte. Bueno, no sé si alguien quiere comentar más. Mirta. Y también siguiendo esa misma línea, no queremos entender lo que Jesús nos está proponiendo. Él nos propone que nos vaciemos del todo, para Él entonces darnos todo. Y no lo queremos entender porque nos gusta lo que tenemos, nos gusta la voluntad humana, nos gusta la santidad humana, y como nos gusta, pues no nos queremos vaciar de nosotros mismos para que Él nos pueda dar lo que nos quiere dar. Por eso ahí abajo dice que Luisa quería estar solamente con Él, ¿verdad? Pero entonces Él dice, pero yo, queriendo que abundase de todo quien de todo se quería privar por mí, no te he prestado atención.
Entonces Él le dio lo que Él quería darle a ella. Cuando nosotros obramos solos, pues Él se siente celoso, porque le estamos robando una vida divina y la estamos haciendo nuestra, estamos robándole eso a Él. Y se siente celoso, claro que sí, se siente mal. Entonces, cuando nos damos cuenta y le creemos, entonces nos vaciamos del todo y dejamos que Él obre. Y entonces Él nos llena con todo lo que Él tiene. Yo me imagino eso de los celos, yo me imagino en los esposos, ¿no? Cuando dicen, te fuiste a comer y sin mí. Entonces yo imagino que se ha de sentir eso, ¿no? Te fuiste a comer y luego no me invitaste, no me dijiste. Yo me imagino que es un mismo sentir, ¿no? Entonces se me hace muy, tienes, pues sí. Mirta, gracias. ¿Alguien Además, más? y perdona, además de que Él va supliendo. Sí, Él va supliendo, o sea, nos vaciamos del todo, pero Él no nos deja solo, al contrario, Él nos da todo. Él va supliendo lo que nos hace falta. así es. ¿Alguien más? Yo creo que es como, bueno, esa parte es como el propósito ya del vivir en el querer, porque cuando dice que todo la lucha, bueno, lo que yo entiendo que toda la lucha está para antes de que la alma llegue a vivir en el querer humano. Mientras que tú estás fuera del querer humano, es una lucha continua, es una lucha constante, inclusive en las cosas santas. Pero ya cuando dice, porque lo dice, no lo quieren comprender, que el todo está en darse todo a mí y hacer en todo y siempre mi querer. Dice, cuando yo he obtenido esto, o sea, cuando el alma ya vive en la divina voluntad, dice, yo mismo voy empujando a las almas diciéndole a cada una, hija mía, toma este gusto, esta comodidad, este consuelo, este descanso. Con esta diferencia que antes de darse toda a mí, o sea, cuando no hacía la voluntad divina, dice, y de hacer en todo y siempre mi voluntad. Si se los tomaba, eran humanos. Cuando antes el alma no estaba viviendo en la divina voluntad, eran humanos, eran actos humanos. Entonces, de cierta manera, dice, dice, en cambio después son divinos y yo siendo cosas mías ya no me dan celos y digo entre mí. Ahí dice, dice, si tomas un placer es porque lo quieren, ¿no? Entonces ahí está es como la diferencia de lo que era la vida del alma antes de vivir en el querer humano, perdón, antes de vivir en el querer divino, en su vida humana y después ya cuando el alma logró llegar al divino querer. En el querer humano siempre vamos a estar en esa lucha constante porque estamos dejando a Jesús en ayunas, estamos dejando a Jesús fuera de nuestras acciones, estamos dejando a Jesús, como dice, celoso y sufriente. ¿Por qué? Porque Él y ese ejemplo que dio Ricardo está súper bien, porque es como, cómo cómo te sentirías tú si tu pareja te dice, oh, me fui a comer, me fui de vacaciones y no te llevé, me fui a tal lado y no te llevé. Entonces, si nos ponemos a pensar, Jesús se va quedando así, pero es porque no estamos haciendo vida con Él. Entonces, cuando vivimos fuera sin Jesús, en nuestro querer humano, aunque sea santo, siempre dice Jesús, si acaso les tomo algunas cosas, ¿no? Si acaso recibo de ustedes y les acepto algo, pero es como muy pequeño. ¿Qué le podemos nosotros ofrecer a Jesús realmente desde nuestro querer humano? Nada, realmente. Entonces siempre Él queda en ayunas, queda con hambre, queda triste, sufriente, porque no está Él ahí, no está siendo parte de nuestra vida, ¿no? Es como también otro ejemplo, un hijo o una hija, ¿cómo nos sentiríamos que nos excluyeran totalmente del día de su boda, en los días más importantes de ellos? Yo creo que nuestro Padre Celestial es igual, ¿no? Se siente excluido de todo y cada momento y cada segundo y cada respiro es santo y divino que debería ser para Él. Entonces lo estamos excluyendo de todo. Entonces por eso cosas inclusive santas o quereres o situaciones que queremos nosotros, ya para Él ya son sin valor alguno porque Él está fuera. Entonces eso es lo
lo que entiendo yo de esta lectura, y lo importante de esto es saber que todo placer, todo gusto, todo gozo y toda felicidad viene cuando el alma está por fin unida a Jesús, en todo, inclusive en el sufrir. Porque cuando tú unes tu sufrimiento a la cruz y al querer de Jesús, tú dices, este sufrir es por Jesús, hay un gozo, ¿no? Porque inclusive Luisa decía, ya no me mandas más la cruz. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no, porque antes inclusive la llega a crucificar, ¿no? Dice, ya no me das más ese dolor. Y ella decía, estoy haciendo algo mal, ya no me quieres. Y decía Jesús, no, es que ya no es necesario, porque ahora te quiero dar estos buenos momentos, pero es porque ella ya vivía totalmente en divina voluntad. Bueno, Así es. tenemos varias ¿Silva? manitas ¿Silvia? aquí levantadas. Sí. Sí. Fabi, Sí, cuando leemos que dice Jesús, qué dolor siento en mi corazón al ver que las almas no quieren comprender. Yo pienso que ese dolor de Jesús es más por todo lo que Él tiene por darnos en la divina voluntad y que nosotros, las personas, no comprendemos y no queremos, algunas no quieren entender, ¿no? Es como el ejemplo que da el doctor cuando dice que es como el rey que quiere dar la fortuna a sus hijos, pero ellos no quieren entender y no quieren acogerse a ella, ¿no? Claro, así es. Muy bien, gracias. Patricia, adelante. Pues yo estuve pensando ahorita en que compartía Ivette lo de la cruz, lo mismo de cuántas veces siento que el Señor ahorita me está preparando para degustar alimento más fino, diferente a uno que yo conocía. Estoy haciendo una comparación, ¿no? Entonces, mi paladar no está acostumbrado a ese alimento. Por ejemplo, el de aceptar todo lo que me viene en esa santa indiferencia que había yo dicho, ¿no? Y el aceptar los gustos del Señor sean los míos, porque de alguna manera no era así. Y ponerlo todo en la divina voluntad, para mí es cosa nueva, es alimento nuevo, que siento que mi paladar, el Señor sabe que estoy aprendiendo a degustar este tipo de alimento que me da, que es vivir en su divina voluntad. Siento que así es. Y en la medida en que yo ya quede completamente, ya pueda saborear, ya para mí, hasta las cruces, todo lo que me venga, yo pueda sentir pues ahora sí, ya no viene siendo para mí algo que me moleste, algo difícil, sino al contrario, ya hasta empiezas a amar las cruces y te empiezas a ofrecer como víctima, como le pasó a Luisa, pues ya el Señor hace que luego pases a un plano más grande, que a dejar que estén esos mismos gustos, porque llega un momento en que entienden que Luisa empieza a desear también la cruz y todo esto, lo empieza a desear, y si no se lo daba a Jesús, pues sentía ella que le hacía falta, pero hasta esos gustos, morir esos gustos, a esas virtudes, a todo, y llegar a quedar en mi nada. Siento que a eso es el momento en que Jesús está preparando mi alma en el grado en que estoy, ¿no? Me está enseñando a degustar todo esto, a probar este alimento nuevo, nuevo para mí, que todavía algunas veces estoy aprendiendo a que no me causen repugnancia algunas cosas y a vivirlas en la divina voluntad, especialmente aquellas cruces que veo en la indiferencia de mis seres amados, de mis hijos, las ingratitudes y todo, que es lo que más duele, ¿no? Aprender a canalizar todo esto en divina voluntad y a tener
a vivir eso en voluntad de Dios, amando, acogiéndolo, reparando y consolando siempre el corazón de Cristo, ¿no? Pues eso quería compartir. Gracias, Patricia. Arbe, Sí, gracias. Quería era comentar de que yo le he entendido al doctor Tomasini con respecto a esas... Arbe, creo que hay un eco. Sí, ¿Podrías revisar? Fabiola tiene prendido ahí el computador, entonces estamos en la misma casa. Lo que le he entendido al doctor Tomasini es que el alma, o sea, cuando él dice que no quieren entender es porque el alma se ha acostumbrado a ser la reina y la que toma las decisiones aquí en la tierra y no quiere perder como todas las posesiones que ha tenido aquí, que ha cultivado aquí, a las que se ha ganado aquí en la tierra. Entonces, para el alma es como muy difícil, o sea, no es que nosotros no entendamos o no queramos, sino que hay veces el alma se ha acostumbrado a que ella es la que toma las decisiones y es la que quiere como tener sus propios actos, ¿sí? Entonces el doctor Tomasini dice que es eso lo que no nos deja entender, hay veces, no como racionamiento humano, porque el alma entiende más que nosotros y nosotros lo entendemos, pero el alma nos lo hace ver como difícil y complicado y que no lo queremos entender, pero pues que el alma sí lo entiende muy fácilmente. Entonces, a medida que nosotros vamos luchando contra todo lo que hemos obtenido aquí en la tierra, que pues es lo malo, es el pecado. Sí, todas esas cosas. Entonces, apenas comencemos a dominar eso, ya vamos acogiendo la divina voluntad, que es ya a pensar como pensaba Jesús, a hacer todos los actos como los hacía Jesús. Y pues ya ahí comenzamos a ganarle a esa voluntad humana, ¿no? Pero pues lo que nos lo hace ver difícil es el alma, según lo que yo le entendía al doctor Tomasini. Entonces, mientras podamos alimentar el alma ya con la divina voluntad y la palabra de Dios, ya vamos a volver a coger el camino para llegar a la divina voluntad. Y eso es lo que quería comentarles. Muy bien, Arbe. Algo que se me vino ahorita a la mente regresando, como para poder entender eso, ¿no? Lo que dice Jesús. Sigo otra vez con lo de la pareja de esposos, ¿no? Cuando a veces o uno de los dos o uno, sí, o los dos que no entienden que están juntos, que a veces actúan de una forma de dos, ¿no? O piensan como si fueran, o ha tocado, ¿no? Que a veces los recién casados todavía siguen pensando que viven solos, ¿no? Que ya cualquier decisión que hagan ya es somos, ¿no? No es soy. Entonces, el no querer entender que ya tiene una unión y que todo lo que hagan lo tienen que hacer juntos. O sea, yo digo que es un poquito más o menos así, ¿no? Y que cada acto que ellos hagan o cada plan que ellos hagan, pues lo hagan solos, ¿no? Entonces yo me imagino que es no querer entender, ¿no? No, como que no les ha caído digamos, el 20, decimos aquí en México, bueno, en México, que te cayó el 20 de que pues ya estás casado, ya tienes una vida con una persona, ¿no? Y yo me imagino que es muy similar a lo de la divina voluntad, ya no soy yo solo, ya somos. Y creo que lo habla también en el libro de Cielo más adelante, ¿no? Que si realmente yo quiero tener la divina voluntad como propia, yo ya no tengo que decir, haz Jesús, o no es, hagamos, caminemos. O sea, ya tengo que hacer lo propio, tengo que hacer lo mío, porque de otra forma entonces no estaría haciendo lo propio, ¿no? Eso es algo así como para poderlo entender, ¿no? ¿Alguien más? Sí, y que fuimos creados nosotros para vivir en comunidad con Dios, para vivir en compañía con Dios. Entonces no queremos entender eso. Queremos hacerlo nosotros solos, a nuestra manera. Y claro, Él se pone celoso porque estamos haciendo lo contrario al, para lo que fuimos nosotros creados.
Ya entonces cuando lo queremos comprender, cuando lo entendemos y cuando lo queremos hacer nuestro, pues ya entonces otro cantar. Ahora Jesús viene y dice, sí, estás conmigo. Ahora yo te voy a dar todo lo que yo tenía planeado y para ti, con tu nombre. Así es, muchas gracias, Mirta. Bueno, podemos seguir a al siguiente párrafo, que sería la 12, 11, 12. No, perdón, 14. Párrafo 14. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Y quieres yo lo leo? Sí. Yo. Ah, ok, Ah, no, pues dejo a otra persona. ok. Gracias. Adelante, Perdón, es Gabriela. que leí el libro 11:14. La divina voluntad debe ser el centro de todo. Esta mañana, mi siempre amable Jesús ha venido y me ha dicho, hija mía, mi voluntad es el centro. Las otras virtudes son la circunferencia. Imagínate una rueda en la que en el centro están concentrados todos los rayos. Si uno de estos rayos quisiera separarse del centro, ¿qué sería de él? Primero, ¿qué haría? Que haría el ridículo. Y segundo, quedaría inoperante, porque no estando más unido al centro, no recibiría más vida y quedaría muerto. Y la rueda, al rodar, se desharía de él. Así es para el alma mi voluntad. Mi voluntad es el centro. Cualquier cosa, aún santa, virtudes, obras buenas, que no son hechas en mi voluntad y solo para cumplir mi querer, son como rayos separados del centro de la rueda y son obras y virtudes sin vida. Por tanto, jamás pueden agradarme. Más bien hago de todo para deshacerme de ellas y castigarlas. Ya. Gabriela, ¿nos podrías decir qué entendiste? Que la divina voluntad es el centro de todo. Si nosotros no hacemos nuestros actos en ella, tomando conciencia de lo que comentabas hace rato de vivir con ella como con un esposo, con quien compartes todo, te vuelves un rayo que se sale de ese centro y a la larga, a fuerza del movimiento de la rueda, pues vas a salir disparado, ¿no? Entonces, como decían hace rato, creo que Mirta, ¿no? Que no, Ivette, que no debo excluir a Jesús de mi vida. Siempre lo tengo que tener presente. Siempre, como tú decías, el vamos, vamos, vamos juntos, ¿sí? Hay una oración, una frasecita con la que yo inicio la oración preventiva, el acto preventivo que dice, Jesús, hagamos todo juntos. Creo que es tan elocuente que el repetirla, de alguna manera se va haciendo carne en ti y lo vas asumiendo como cuando te casas y te das cuenta de que ya no eres tú, sino somos un nosotros, ¿no? Así es, muy bien. Gabriela, Gracias. ¿alguien quiere comentar? ¿Alguien más? Tessa, Sí, buenas tardes ya. Lo que aquí quería decir, se me vino a la mente, lo que le pasó a Adán, ¿no? A Adán inocente, a sustraerse de la divina voluntad, ¿no? Eh, dice acá, si uno de estos rayos quisiera separarse del centro, ¿qué sería de él? Primero, quedaría ridículo y segundo, quedaría inoperante.
porque no estando más unido al centro, no recibiría más vida y quedaría muerto. Esto se me vino a la mente a Adán, cuando él se sustrajo de la divina voluntad, él quedó fuera y para él pues le vino todas las enfermedades, la muerte, ¿no? La muerte misma, ¿no? Porque antes cuando él vivía unido al divino querer, en la divina voluntad, haciendo actos divinos y vida divina, él estaba, no, todo lo que era de Dios era de él también, ¿no? Y para él no había la muerte, no había la enfermedad, sobre todo, ¿no? Está todo lo que ahorita padecemos, ¿no? Y esto se me vino de esta parte de Adán, lo que le pasó al sustraerse de la divina voluntad. Y acá en el otro punto, cuando dice, cualquier cosa, aun santa virtud, de obras buenas que no son hechas en mi voluntad, y solo para cumplir mi querer son como rayos separados del centro de la rueda y son obras y virtudes sin vida. Por tanto, jamás pueden agradarme, más bien hago de todo para deshacerme de ellas y castigarlas. El doctor puso un énfasis cuando habló a nuestro grupo, dijo que esto se trataba de la filantropía, que muchas obras lo hacen aparentemente para el resto, para que todos digan que bueno, que es buena, ¿no? Como que queremos, que amamos al prójimo, pero en sí no está el centro el amor a Dios, ¿no? El Jesús primero, Dios primero, ¿no? Y eso es lo que él no le gusta para nada, ¿no? Todos sabemos que es la filantropía. Eso quería decir. Gracias. Gracias, Tessa. Aquí nos dice Natividad, dice en resumen, con Jesús todo, sin Jesús nada. Mercedes García nos dice, todo debe de ser fundida en ese divino querer, todo, absolutamente todo. Mirta, adelante. ¿Y cuál sería el castigo más grande para nosotros? ¿Cuál sería el castigo más grande? Vivir sin Dios estando en Él. Estar separados de Él porque lo quisimos. Ese es el castigo más grande. Claro, ¿no? Pues, bueno, todo fuera de Dios se le llamaría infierno, ¿no? Leonor, adelante. Gracias, buenos días. Bueno, pues esto a mí me dice que ahora somos parte de ese centro, que ya no estamos ya no somos como los que están ya no somos rayos, sino que somos parte del centro. Y, ¿qué más? Bueno, ya dijo ahorita Mirta, ¿verdad? Que el que no quiere estar, pues se separa. Pues sí, porque ya no estaría ya ni siquiera como un rayo. Entonces, dentro de lo que, bueno, yo para entenderlo, digo, la divina voluntad tiene 4 ramas. Entonces, si ya no quiere ninguna de esas, pues ya está fuera, está renunciando a, a la divinidad ya ni como voluntad querida, ni como voluntad permisiva, ni así. Entonces, es lo que yo entiendo, que ya somos parte del centro y que no somos rayo. No sé Claro, ya no somos luz, ¿no? Muy bien, Leonor. ¿Alguien más? Bueno, creo que el 13 y el 14 van muy, muy, muy de la mano, ¿no? Que nos habla sobre la unidad en todos los actos. Y el que no lo hace, pues se separa de Dios. Entonces, podemos seguir a la siguiente. ¿Alguien quiere leerla? Adelante, Leonor. Dice, las almas que tienen más confianza son el desahogo y el entretenimiento del amor de Jesús. Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho, hija mía,
Las almas que más resplandecerán como refulgentes gemas en la corona de mi misericordia son las almas que tienen más confianza, porque por cuanta más confianza tienen, tanto más dan campo al atributo de mi misericordia para derramar cualquier gracia que esas almas quieran. En cambio, quien no tiene verdadera confianza, ella misma me encierra las gracias dentro de mí y permanece siempre pobre y desprovista. Y mi amor queda contenido en mí y sufro grandemente. Y para no sufrir tanto y para poder más libremente desahogar mi amor, trato más con las almas que tienen confianza que son las otras, porque con estas puedo desahogar mi amor, puedo jugar, puedo tomar amorosos contrastes, porque no tengo que temer que se enfaden, que se dejen llevar por el temor, más bien se hacen más atrevidas y en todo encuentran cómo amarme más. Así que las almas con confianza son el desahogo y el entretenimiento de mi amor. Son las más agraciadas y más ricas. Bueno, pues a mí me dice esta lectura que toda la gracia que Dios me ha dado para entender tanto la palabra de Dios como para entender libro del cielo, como para entender el diario vivir, como para palpar con la mano la voluntad divina en todo lo que me rodea por dentro de mí y por fuera de mí, es por esta confianza que he tenido y que le he creído y lo he dejado hacer en mí porque me he dado todo a él y él va desalojando lo que le estorba para poder él dejar en mí gracias abundantes. Eso sería. Claro que sí. Gracias, Leonor. ¿Alguien que quiera comentar? Buenas tardes. Bueno, De Maggie. Maggie. perdón, ¿yo? Ok, ahorita me estaba yo recordando un poquito, me encanta, bueno, todas las lecturas creo que van de la mano. Como él dice, es una verdad y muchas de las veces uno está pensando en la pregunta y está en la siguiente lectura. El día de hoy yo compartí con varios jóvenes en el catecismo en la iglesia, que fue el primer día de catecismo, y precisamente yo estaba hablando de esto que estamos comentando ahorita, del cielo, del infierno, de la obediencia, de qué significa el cielo y qué significa el infierno. Entonces, yo les explicaba a los niños, bueno, son niños, ¿verdad? De alrededor de 10 a 13 años, 12 años, y yo les decía a ellos, simplemente el cielo, el infierno es estar separado de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es el cielo? Es estar con Dios en obediencia. Me encantó que los niños estuvieron tan atentos porque yo les dije a ellos que todo lo que hagamos, absolutamente todo, lo hagamos para darle toda la gloria y la honra a Dios y nosotros debemos de decirle a Jesús que tome nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, todos nuestros actos desde el principio, para que Él sea el que obre y piense en nosotros y todo lo que vamos a hacer va a ser bueno y agradable a Dios. Bueno, la lectura, lo que más ahorita me impactó un poquito, que dice que nosotros debemos de tener como más confianza y ser más atrevidos, ¿verdad? Que no debemos de tener esa pena o vergüenza con Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos esos niños que juguemos con Jesús, que hablemos como
hablamos con nuestro mejor amigo con toda la confianza, sin pena, sin vergüenza, sin nada. Y pues más que nada nosotros ser ese instrumento que Él, en el momento que nos ponga en el corazón las cosas, lo hagamos. Hace 2 años atrás, 3 años aproximadamente, yo hice, bueno, yo no hice, porque yo sé perfectamente que no fui yo, sino que Dios me puso en mi corazón que yo hiciera un letrero hablando de la divina voluntad. Yo tenía 10 minutos para hacer todo eso y a mí se me hizo imposible. En el momento que yo siento en mi corazón que Dios decía, como diciendo, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. A mí se me hizo increíble cómo yo hice 2 cartelones, vuelvo a repetir, no fui yo, Jesús en mí, con las letras que las corté, las hice, las pegué, con un solo silicón me alcanzó para todo, porque yo decía, no tengo silicón, no me va a alcanzar. Esa misma noche yo las llevé a la iglesia y yo hice prácticamente todo lo que Dios puso en mi corazón y me atreví a hacer cosas un poquito mm, que no cualquier persona lo haría. Puse velas, puse flores en el altar, puse esas cartulinas que hice grande con letras y todo. Hice unos videos y hablé a la gente de esto. ¿Qué significa? Que yo sabía perfectamente que no era yo la que estaba actuando, sino era Jesús que quería que yo lo hiciera en mí. Entonces, yo llevé a una persona y me dijo, ¿cómo tú hiciste todo esto? Y yo le dije, no lo sé, solamente Dios me lo pone en mi corazón y yo lo hago. Yo no lo pienso, yo solamente actúo. Entonces, porque sé que es algo bueno. Y esto ahorita me recuerda a ese momento, a yo atreverme a entrar a esa iglesia, a hacer todo eso y prácticamente pasar toda la noche ahí con Jesús sin dormir en oración y era el día de la divina voluntad, que estamos hablando hace 3 años atrás. Y bueno, gracias. Muy bien, gracias, Maggie. Nos comenta Mercedes García, dice, debemos estar de acuerdo a la voluntad querida, la voluntad ordenada e incluso la voluntad permisiva, quererlo para vivir en la divina voluntad obrante. Eso va mucho con el desapego después de que tener completamente confianza a Dios. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar de esta lectura? Algo que yo quería ver aquí, que dice que, dice, a mi amor queda contenido en mí y sufro grandemente. Y para no sufrir tanto y para poder más libremente desahogar mi amor, trato más con las almas que tienen confianza que con las otras, porque con estas puedo desahogar mi amor. Entonces, de una u otra forma, Dios va a desahogar su amor. Y yo creo que lo que hace es, pues sería la palabra, no sé si sería canalizar todo su amor, todo su ahogo. Si esta no me ama o si esta no me pone atención, esta que sí me pone, pues lo voy a hacer con mayor, ¿no? Entonces se desahoga, me imagino. Entonces, es algo así como que Dios va a desahogar su amor y lo va a hacer con las personas que estén dispuestas y las que no, pues ahora sí van a tener mucho más, me imagino, van a tener mucho más amor, ¿no? Eso es lo que se me hizo muy interesante. Adelante, Tessa. Sí, acá también esto me tomó que él desahoga más su amor y trata más con las almas que tienen confianza con las otras que con las otras, porque con este puedo desahogar mi amor. ¿Y qué es una alma confiada? Es un alma que tiene conocimiento, ¿no? Un alma que lo conoce, conoce sus verdades, conoce la divina voluntad
tiene ese amor, ¿no? Porque ya hay un conocimiento. Sin ese conocimiento no se puede llegar a ese amor que él desea y por lo tanto él no puede desahogarse, no se puede desahogar, no puede jugar, dice, ¿no? Porque él le gusta las almas atrevidas, las almas que no se enfaden, ¿no? Que no se dejen llevar por el temor, sino que tengan confianza y el desahogo. Y yo pienso que son esas almas que, por decir, les manda un dolor, una pena, un sufrimiento y no están pidiendo, ay Señor, por favor, cúrame, sáname o cosas así, ¿no? Sino que se abandonan y dicen, si tú lo quieres, yo también lo quiero, ese sufrimiento. Y ven tú, ¿no? A desahogarte acá en este dolor, en este sufrimiento, los dos vamos a vamos a sufrir juntos para salvar almas, para convertir almas, o sea, esa unión, ¿no? Y que esa alma no esté ya como en voluntad humana que uno pide y pide por mejorar su estado de salud o su cualquier cosa que uno a veces pide tanto, ¿no? Sino que más bien ya te unes a él y todos fundidos en el mismo querer, le das el te amo, ¿no? El te amo con unidos en el dolor, en el sufrimiento, el te amo, porque él pasó todas estas cosas, ¿no? Él primero pasó, ¿no? Acá por nosotros. Entonces él quiere ese tipo de almas, ¿no? Almas, desapegadas hasta en el no pedir, no quiero sufrir, ¿no? Sino que todo un abandono, una unidad, y entonces para él ese es su contento, ¿no? Su mayor, como dice acá, que es no tienen temor, no se enfadan, ¿no? No se enfadan, sino todo lo toman y ahí toma el desahogo en esas almas. Así es. Ujú. Así es, Tessa. Muy bien. Mirta, adelante. Y Gracias. siguiendo en esa misma línea de Tessa, Jesús dice más adelante en el libro del cielo que la desconfianza es un obstáculo para vivir en la divina voluntad. O sea, lo conocemos, le tenemos confianza, lo amamos y somos atrevidos hasta en la misericordia, porque vamos a recompensar a una persona que nos hizo daño, vamos a recompensarlo con el perdón, con la misericordia, con la caridad. Y eso es ser atrevido en Jesús, porque eso fue precisamente lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues es maravilloso cuando nosotros entendemos que eh, conociéndolo, lo vamos a tener confianza porque lo vamos a tener cerca, ¿verdad? La cercanía es lo que hace que uno tenga confianza y entonces luego lo vamos a amar. Y al amarlo, vamos a utilizar sus atributos, ¿verdad? Porque ya él va a estar, vamos a estar viviendo de sus atributos y vamos a estar utilizándolo, inclusive hasta dándole recompensa a quien hace daño. Es maravilloso eso. Y qué difícil se nos hace, porque o sea, todos nosotros hemos sufrido de alguna manera u otra diferentes situaciones en la vida y a veces como que nos acordamos mucho de eso y no pasamos la página. Pues teniendo confianza en Jesús nos vamos a atrever a hacerlo. Eso es lo que quería compartir. Sí, así es. Yo lo que estaba viendo que lo atrevido es como tomar la divina voluntad, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora se hizo reparación en esto, ahora vamos a hacerlo aquí, ahora vamos a hacerlo allá. Y empieza a moverse más, ¿no? Pero con la divinidad, con la divinidad. Y obviamente dice, pues es donde me desahogo más, porque está más dispuesta. Así es, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Me escuchan? Sí, Sí, adelante, Ivette. ok. Algo también que me gustaría aquí comentar es que dice en el segundo párrafo, ¿no? Dice, las almas que más resplandecerán como refulgentes gemas en la corona de mi misericordia son las almas que tienen más confianza, ¿no? Y hay veces que, hablando de lo que es la coronilla de la Divina Misericordia,
se conoce de todos los atributos que tiene la devoción de la Divina Misericordia, pero yo creo que esto va más allá, ¿no? Este es un ejemplo de tantos, cuando nos dice que la divina voluntad encierra todo y todas las devociones y todos los atributos y todo, ¿no? Porque al tener confianza el alma en Jesús, en todo, la confianza en todo, en absolutamente todo, ese abandono de confianza en Jesús, entre más te confías en Jesús es más amarlo, porque digo, un alma para poder confiar en Jesús necesita, una, conocerlo y dos, amarlo. Y en cuanto lo vas amando, lo vas conociendo, más te vas profundizando en ese mar, ¿no? Y ese es el abandono hasta que llegas al punto del abandono y la vida divina en Jesús. Entonces dice, esas almas son la gema, serán las gemas de mi corona de misericordia. O sea, eso es inmenso porque la misericordia de Dios es el amor a la humanidad, es el amor, el río, la misericordia de amor de Jesús, el mar de misericordia de Jesús es el mar de amor hacia toda la humanidad, de perdón, de todo, para todos y con todos. Entonces, cuando te abandonas a Jesús profundamente y totalmente en él, tiendes a llevar esa misericordia hacia todo mundo, porque te estás uniendo a Jesús. Ya eres parte de, y por eso es que dice que serán las gemas de su corona de misericordia para con todos. Entonces, esas mismas almas, como son las más adentradas y las que más conocen y profundizan en Jesús, Jesús desahoga su amor para con ellas, que es el amor que Él tiene para con todos. Simplemente que mucha gente a veces inclusive se sienten indignos bueno, escucho unos, ¿no? Que dicen, no, yo soy tan pecador que no voy a la iglesia. Entonces, ese es de cierta forma, una soberbia, ¿no? Y ignorancia también por el alma, pero no se dan cuenta realmente que es tan profundo y tanto el amor de Jesús que no hay nada que el alma no pueda recibir en ese mar de misericordia para con todos. Entonces, eso es lo que yo entendí, ¿no? Que entre más te unes, entre más te abandonas, entre más el alma confía, recibes, pero estás formando parte de la misericordia de Jesús y eso es algo hermoso y profundo. Y he escuchado en una ocasión al doctor que dice, si el alma realmente conociera la infinidad y lo grande que es el mar de la misericordia, dice, inclusive abusaríamos de decir, es que Él de todos modos nos va a perdonar, ¿no? Entonces es como que demasiados. Realmente nuestra mente humana no nos deja comprender lo grande que es esto, pero ahí está la respuesta, ¿no? La unión y la confianza en Jesús en todo y en absolutamente abandonarse. Y por eso es que Él no niega nada, no niega ninguna gracia a esta alma que se abandona. Bueno, esto es lo que les quería compartir. Pati, Patricia. Pues abundar un poquito más en todo lo que han dicho. Mientras hablaban se me vinieron cosas a la mente de que debo de pasar de ser limosnera a ser, ahora sí, poseedora, dueña de todo lo que me ofrece la divina voluntad. Entrar al acto único de Dios, tomar, expandir. Entonces, y esto solamente lo puede hacer un alma que confía en el Señor, que tiene la confianza de entrar, de tomar. Entonces ya no solo quedas como espectador ni como actor, sino como divinizador también. Eso es lo que concluyo. Gracias. Muchas gracias. Sí. María del Pilar. Bueno, yo quería compartir de pronto lo que pienso frente al conocimiento y a las verdades. O sea, podemos tener el conocimiento, pero si no lo creemos, nada nos ganamos. Entonces pienso que ese ser confiado es creerle, creer en esas verdades y creer que es posible que nosotros podamos tener esa vida con él. El atreverse, yo lo relaciono con atrevernos a dejar toda nuestra voluntad, a dejar todas nuestras devociones, dejarlo todo por Él, ¿cierto? Y hacer todo con Él. Entonces, hay una lectura
que no recuerdo en qué volumen está, pero habla de dejarnos rodear de Jesús como la barca que se deja rodear del mar, ¿cierto? Entonces pienso que si verdaderamente yo me dejo rodear de Jesús, todos mis actos están hechos en divina voluntad, hacerlos en Él, por Él y con Él, pues voy a hacer esa vida divina en mí. Pero si no le creo y si no me confío, pues puedo estar toda la vida leyendo estas verdades y no va a pasar nada. Entonces, en la medida en que yo le creo y me confío en Él, Él me va a dar todas las gracias, me va a dar la capacidad de entender más, de coger esas verdades y hacerlas vida. Eso es lo que pienso. Bueno, yo en cuestión, muchas gracias, María. Yo en cuestión de lo del atreverse, yo creo que esto viene más de, obviamente con el abandono de Jesús. Dice, se hacen más atrevidas. Yo voy al ejemplo con Luisa. Luisa era muy atrevida. Muchas veces inclusive contradecía a Jesús en el hecho de que él quería hacer algo y ella decía, no, hagámoslo o Señor, y le insistía, ¿no? Y lo cambiaba el parecer de Jesús, porque a veces, sobre todo en el ejemplo de la justicia, cuando a veces él tenía idea de mandar flagelos, ella le insistía y yo decía, qué atrevida Luisa, ¿no? Yo no sé si saben más o menos de lo que les estoy hablando, pero hay muchas lecturas donde Luisa de cierta manera lo contradecía en el sentido de que lo convencía de lo contrario para que él no mandara flagelos o cuestiones así. Y ese es un atrevimiento por la confianza que tenía Luisa con Jesús. O sea, yo lo veo ahí en ese ejemplo, ¿no? El confiar no es solamente, bueno, sí es creer, pero no solamente de creer, sino que yo creo que la confianza también va con una persona que es demasiado cercano para con uno. Entonces eso también tiene mucho que ver. Yo lo veo en ese ejemplo con Luisa. Luisa y Jesús era una cercanía tanta, o sea, pero en los principios, en los primeros volúmenes, yo sí miraba una Luisa bastante atrevida, decía, ay, Dios mío, ¿cómo le hablaba, no? Y yo creo que ustedes han leído lecturas así, pero esa es parte de la confianza y la cercanía que tenía Luisa con Jesús. Entonces yo quería comentar esa parte de atreverse, ¿no? El alma cuando está tan cercana le pedía alguna gracia y él no la negaba, o inclusive la misma Luisa decía, digo un disparate, pero Jesús la corregía en el amor o le mostraba que no estaba incorrecta. Entonces, esa es parte de atreverse en cercanía, ¿no? Una persona de confianza, una persona tan cercana con Jesús, o sea, ya no tienes esa relación, para empezar, como antes, ¿no? Con el Dios lejano allá que está en el cielo y tú aquí en la tierra. Y ya después ya no tienes esa relación de siervo y amo, ¿no? De que solamente sirviendo el alma todo el tiempo pasamos por ese proceso del alma de que ahora todo era servir, ¿no? Luego viene con la redención, ya ahora es padre e hijo, ¿no? Pero a nivel redención, y ahora lo entiendo de divinidad, o sea, que la cercanía es tanta que lo que Jesús es el mismo que nos dice, ¿no? Que nos dice en el Evangelio, que lleguen a ser uno le habla al Padre, dice que lleguen a ser uno conmigo como tú y yo somos uno, le dice al Padre. O sea, la cercanía, la fusión es tanta que se pierde la forma, ¿no? La forma humana, todo se adientra y esa es la fusión perfecta en la divina voluntad. Entonces, les quería comentar un poquito más sobre esa parte de cómo veo yo la confianza y el atreverse, ¿no? Claro. ¿Alguien más? Adelante. ¿Querían comentar algo? Creo que por aquí hay varios comentarios. Dice Mirta, volumen 243,
que la fe te inunde por todas partes, porque la luz, el volumen 315, rodearse de la fe, volumen 1337. Rosa, la viñeta nos dice, por eso nos dijo, no tengáis miedo a ser como niños. Mercedes nos dice, sí es cierto, hay que ser pararrayos de la justicia divina. Eso fue algo que Luisa logró con Jesús. Y Silvia nos vuelve a comentar, volumen 1022, la confianza rapta a Jesús. Él quiere que las almas se olvide de sí misma y se ocupe solo de él. Claro. La lectura del comentario que puso Mirta aquí son sobre alguien que preguntó sobre la barquita, ¿no? Que alguien dijo una lectura sobre la barquita, que todo el mar la rodea. Esas son las lecturas que Mirta colocó aquí para compartir. Es el 243, volumen 30, la 1.5 y el 1337. Entonces, para notar eso, que es respuesta al comentario de lo que preguntaron. Okay. Nos dice Silvia, Jesús le dice a Luisa, te quiero como muerta entre mis brazos para yo poder llenarla toda de mí. Así es, y creo que María nos está levantando la mano. María de la Luz, adelante. Sí, gracias. Nada más para complementar lo que nos dice Ivette García. El libro del cielo, volumen 34-34. Con esto creo que podemos complementar lo que nos acaba de decir Ivette. Toma mi sangre para darla a quien quieras. Estoy dentro de ti, soy tuyo, estoy a tu disposición. Mis llagas, mi sangre, todas mis penas son tuyas. Puedes hacer de mí lo que quieras. Es más, hazla de magnánima, de valiente, de amante, de verdadera imitadora mía. Toma mi sangre para darla a quien quieras. Toma mis llagas para sanar las llagas de los pecadores. Toma mi vida para dar vida de gracia, de santidad, de amor, de voluntad divina a todas las almas. Toma mi muerte para hacer resucitar tantas almas muertas en el pecado. Te doy toda la libertad. Obra tú, aprende a obrar, hija mía. Me he donado y basta. Pensarás tú en que todo me redunde en gloria. Gracias. Muchas gracias, María. Gracias, María. Es una lectura preciosa. Es el volumen 34-34 para los que quieran profundizar un poquito. ¿Cierto? ¿Me confirmas, por favor, la lectura? Sí. Libro del cielo, volumen 34-34, entre paréntesis 5-6. ¿Nos puedes compartir la fecha? Porque hay personas que van por fecha. No tengo la fecha, perdón, disculpa. Solo el volumen 34-34. Ok, gracias. Algo que quería comentarles sobre la confianza. Hay una parte donde dice que la confianza también va mucho con la cuestión de no preocuparse. Porque el que se preocupa no confía. Entonces algo va mucho de la mano, ¿no? Y yo creo que aquí lo que nos dice que tener esa paz, ¿no? Con la divina voluntad. Y yo creo que lo podemos ver perfectamente en las horas de la pasión, ¿no? Que nos dice, toma estas horas de la pasión, hazlas tuyas y hazlas lo más que puedas. Porque es ahí donde dice Jesús que las almas reciben, bueno, Jesús recibe un refrigerio y es donde uno se va adentrando más a la divina voluntad, ¿no? Entonces, entre más nosotros, por decirlo así, entremos y utilicemos la divina voluntad para perdonar y para pedirle perdón y reparar a Jesús, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, ahí sí no hay límite. Entonces, es lo que se me vino a la mente, ¿no? Y quería como comparar, ¿no? Sobre la confianza, ¿no? Y eso ya sería misericordia, ¿no? Por eso nos dice, van a ser las gemas de la Claro. corona de mi misericordia. Entonces, Claro. eso, el reparar y el dar a los demás, es eso, justamente lo que acaba de decir Ricardo. Sí, porque si uno se pone a pensar cuántas
cosas, o sea, cuántas ofensas se están cometiendo en este momento, ¿no? O todo el día. Y aquí es donde uno se adentra a la divina voluntad a reparar a Jesús, ¿no? Creo que hay una lectura, no sé en cuál es, leí que nosotros podemos ayudar, bueno, de hecho podemos evitar el dolor de Jesús durante el día, simplemente si nos paramos temprano, hacemos la fundición y le pedimos a la divina voluntad que proteja a Jesús de cualquier ofensa durante el día, ¿no? No recuerdo, necesitaría buscarlas y ponérsela, pero creo que sería muy relacionado a esto, ¿no? Pero fuera de eso, pues las horas de la pasión son simplemente ese refrigerio y ese consuelo, ¿no? De Jesús. Claro. Dando Adelante, Silvia. Que no solamente hay una lectura que nuestra Madre Reina dice, que cuando podemos reparar esa hora de la pasión, debemos revestirnos con todo lo que Jesús padeció en la cruz, o sea, la corona de espinas, su flagelación. Y eso lo podemos tomar como nuestro. Lo podemos tomar como nuestro y aplicarlo para poder repararle a Jesús por todas las otras personas que están cometiendo pecado. Podemos ponernos la corona de espinas por los malos pensamientos. Podemos tomar las llagas de Jesús para poder reparar y poder adentrar al pecador adentro de las llagas. Todo lo que Jesús dejó en esas horas de la pasión, podemos hacerlas nuestras. Podemos hacerlas nuestras y hacer esa reparación perfecta que el Padre está esperando de todos nosotros. Eso es lo único que le puedo aportar por ahora. Bueno, gracias, Silvia. puedo comentar acerca de la lectura de 3434. Es la fecha mayo 6 de 1937. Ah, sí, ya lo pusieron en el Gracias. chat. Volumen 34, mayo 6, 1937. Así Sí, es. Silvia, si también tienes la lectura de la que acabas de compartir, ¿no la puedes compartir, por favor? Hay un comentario que dice Mirta, en el volumen 31-24, Jesús dice que la compañía es el alimento del desahogo de quien sufre. Eso, Mirta, ¿nos quieres hacer algún comentario? No, era referente a lo que Ricardo estaba diciendo ahorita, que se me vino a la mente buscar esa lectura sobre la compañía, que Jesús se desahoga, ¿verdad? Porque Él sufre, Él se desahoga, nosotros le hacemos la compañía y Él se desahoga. Entonces Él nos da su amor, nosotros se lo devolvemos y es como es una forma en que nosotros vamos a estarlo consolando y vamos a estarlo amando. Por eso fue que se me ocurrió esa lectura, más bien por la compañía que le hacemos a Jesús. Muchas gracias. Aquí hay otro comentario. Bueno, Leonor tiene la mano levantada. Sí, es que también llega a mi mente hablando sobre la confianza, que a veces cuando iniciamos, que empezamos a conocer de Dios, y bueno, en mi caso tenemos un pecado muy grave y nos trae a la mente mucho la culpa. Y aunque nos confesamos, viene la culpa, y esa sería desconfianza. Y cuando tenemos la desconfianza, no podemos avanzar en el camino del amor, el camino de conocer a Jesús, porque como decía otra compañera, otra hermanita, que nos consideramos a veces, no, es que no soy digno. Entonces ahí cuando ponemos esa barrera, pues no bajan las gracias hacia uno, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo le comenté esto a un sacerdote, y el sacerdote me dijo, no tienes por qué tener desconfianza, abandónate, tú cree que Jesús te ha perdonado, que Dios te ha perdonado, y ya no voltees a ver
esa parte porque es el enemigo que quiere mantenerte en ese estado. Y ahí fue cuando dije, ¿con qué es verdad? Y pues sí, me abandoné confiadamente a que me ha perdonado y ya no, por eso he tenido bastante avance. Eso es todo. Muchas gracias. De hecho, eso es algo muy, muy importante y sí me gustaría hacer el énfasis en eso, ¿no? También por muchas personas que nos estén escuchando después en el canal esto. Y hay gente que va iniciando. La desconfianza en lo que es el sacramento de la confesión. Hay personas que dicen, van y confiesan el mismo pecado porque siguen sintiendo culpa, ¿no? Y eso es una falta tan grave porque Jesús lo voy a leer directo. Está en el volumen 1, se llama Olvido de las culpas. Olvido de las culpas, olvido de las culpas. Lo dice 2 veces. Y nada más les voy a leer en la primera parte. Dice, no quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en esto es una afrenta a mi misericordia. Es un impedimento para estrecharla mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerla tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierran en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Y yo le decía, no, Señor, eres tan bueno. Pero sentía romperme el corazón de ternura. Y él, bien, ¿querrás mantener delante estas cosas? Y yo, no, no quiero. Y él, pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente. De ahí en adelante no pensé más en eso. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñara el modo de cómo debía hacer para reparar el tiempo pasado. Y ahí, bueno, ahí sigue la descripción, ¿no? Pero aquí era de Luisa, es justamente en las primeras lecturas, como el primer volumen no viene numerado, pero es la 2, 3, la tercera parte, está en la página número 20 con el párrafo 31. Luisa sentía esa parte, ¿no? Del pesar de la culpa y Jesús, esa parte me llama mucho la atención que dice, es una afrenta a mi misericordia. Cuando el alma cree que no es capaz de perdonar o que él no ha perdonado, inclusive si ya se lavó durante el sacramento de la confesión. Entonces, ese paréntesis lo hago especialmente para la gente cuando va iniciando, como fue en el principio con Leonor. Entonces, para que toda gente que tenga ese pesar de alguna culpa, cuando la persona ya se arrepintió y sigue volviendo al sacramento de la confesión porque sigue teniendo ese remordimiento y esa culpa, que queden claro esa parte, ¿no? Que sería una afrenta a la misericordia de Dios. Inclusive aquí lo dice también, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Pregunta Jesús. Entonces, si el alma ya tiene esa confianza de que Jesús tomó tu pecado, lo lavó y lo perdonó, dice, él lo olvidó. Entonces, así de grande y de infinita es su misericordia y su amor. Y esa parte de la confianza también me gustó mucho tu comentario, Leonor, simplemente lo quise como respaldar con este texto, que es hermoso. Y para todos, yo creo que en algún momento lo pueden compartir especialmente cuando la gente va iniciando en esto, ¿no? O no nada más en la divina voluntad, cuando apenas se vienen acercando a la iglesia, cuando apenas vienen en ese caminar, en ese proceso de irse acercando, o gente que no quiere ni siquiera llegar al confesionario. Entonces, eso es algo ese es un mensaje que se tiene que compartir a gritos, ¿me explico? Se tiene que dar a los 4 vientos de que la misericordia de Jesús es tan grande para con todos y Él es capaz de perdonar todo. Simplemente que lo dice aquí, cuando el alma se ha humillado,
y convencido de haber hecho mal y lavado su alma en el sacramento de la confesión. Él olvidó todo. ¿Ok? Entonces, les quería hacer ese paréntesis con esto, que se me hace muy, muy importante. Seguimos. Seguimos con los demás. La lectura es a ver, me están preguntando aquí, está en el volumen 1, es la cuarta lectura, lo que pasa es que no viene ni por fechas ni por números. Entonces, empiezas en el volumen 1 y es la cuarta lectura, digámoslo así. Es el párrafo 31. En el volumen 1 si lo quieren leer. De las páginas varía, porque yo lo tengo en la página 20, pero porque empiezan desde lo que es la introducción del libro y todo. Entonces, para otras personas que lo tengan de diferente, es de donde empieza el volumen 1. Ya cuando dice volumen 1 es la cuarta lectura. Lo pueden buscar, párrafo 31. Se llama Olvido de las culpas. Seguimos. ¿Alguien más tiene otro comentario? Ricardo. Bueno, pues más que todo, creo que por ahí tan importante, ¿no? Lo que es el perdón. eh, Pareciera, pero yo creo que uno de los puntos principales que uno debe de no solamente de entender, sino de vivirlo diario y estar convencido de que realmente uno tiene que perdonar por completo, porque hay muchas personas que quieren comenzar o queremos o estamos en los primeros libros o han la importancia de perdonar y no tener rencor. Algunas veces se nos hace tan complicados perdonar y se quedan ahí sin perdonar y se quedan en el estancamiento de que quieren reclamar. Entonces, una de las cosas que nos piden Jesús, ¿no? Una de ellas es el desapego y desapego de esto, también del pecado, hasta de eso, ¿no? Y del que ya hicimos y el de que ya confesamos, o sea, ya se olvidó y adelante, ¿no? Porque si no, no nos podemos revestir del nombre nuevo. Entonces, qué importante, ¿no? Nos marca esto, un proceso, ¿no? Para poder seguir elevándose o llegar a la divina voluntad. Eso es lo que se me vino a la mente. Y el perdón es tan importante, ¿no? Por eso el énfasis, inclusive en el Padre Nuestro, nos dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Entonces, de cierta manera, la medida está en cuanto tú das a los demás, ¿no? Dios nos da todo, obviamente, pero Él nos va a dar a como nosotros también vayamos dando. Entonces, si tú das todo de ti, recibes todo de Dios. Es así. Entonces, el perdón sí es algo que se tiene que trabajar, pero pensando. Y yo creo que no deberíamos hacer cierta afrenta diciendo o reclamando un perdón cuando Él ha tenido tanta misericordia, ¿por qué nosotros no tener misericordia con los demás, no? Entonces, eso inclusive lo muestra también en el Evangelio, en lo que es la parábola del que le perdonan la deuda y él no es capaz de perdonar una deuda tan pequeña con el prójimo, ¿no? Eso lo vimos esta semana en el Evangelio. Es tan tierno, precisamente. Sí, exacto. Adelante. ¿Alguien más? Levantaron la mano aquí. No sé si Leonor también la tenía desde hace Silvia. rato. Silvia, habías levantado la mano. Adelante. No, María de la Luz. Sí, Ivette, solo para concretar es el volumen 34, mayo 6, 1937, párrafo 6. Oh, sí, de la lectura anterior. Sí, muchas de la que gracias. habías preguntado. Sí, Párrafo gracias. 6, incluso todavía hay más para que puedan leer ese párrafo 6. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí. Leonor. Sí, quisiera completar con esto del perdón que ahorita comenta sobre de que también hay que perdonar. Y yo, bueno, también vivido en experiencia propia
que el perdonar un daño grave recibido a uno, tiene uno que pedir el don de Dios para perdonar con la misma misericordia de Dios mismo, porque por experiencia propia, yo llegué a decir, sí, sí te perdono, pero dentro de mí seguía el resentimiento. Pero un día en la capilla le dije, en la iglesia le dije al Señor, dije, Señor, es que yo no sé si he perdonado bien o si no, ayúdame, hazme ver, ilumíname. Entonces, en ese momento, cuando yo salgo de la iglesia, veo a esa persona que me hizo tanto daño de niña y la vi, y cuando la vi, sentí un amor por ella y no sé, no les puedo explicar qué, pero al mismo tiempo las dos levantamos los brazos y nos abrazamos y lloramos, y yo dentro de mí le dije a Dios, ahora sí, la perdono, Señor, de todo corazón. Y ahora la veo en la calle y le digo adiós. Entonces, el perdón también tiene que venir de arriba, sí, porque si nada más es de labios y está ahí todavía el recuerdo doloroso, no se ha perdonado de verdad. Yo pienso que el perdón, realmente todo, ¿no? Todo tiene que venir de Dios, todo, el amor. Si vamos a amar al prójimo, el amor tiene que venir de Dios. Él es la fuente de todo, porque nosotros somos, en voluntad humana, somos incapaces realmente de llegar a estas virtudes tan altas, ¿no? Todo es unido, y unido a Jesús ya es diferente, ya es divinizado. Entonces, Sí, por eso, perdón, por eso aquí regresándonos a la lectura 11:14, por eso dice que somos del mismo centro, porque ya participamos de todo lo que es Jesús, ya nada más somos rayitos, sino todo lo que es Jesús. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias. Silvia, ¿habías levantado la mano? Sí. Adelante. Tengo la lectura, es la 11:126. Dice, las oraciones más potentes sobre el corazón de mi Hijo y que más lo enternecen es cuando la criatura se reviste de todo lo que él mismo obró y sufrió, habiendo dado todo eso como don a la criatura. Por tanto, hija mía, reviste tu cabeza con las espinas de Jesús, adorna tus ojos con las lágrimas, impregna tu lengua con su amargura, reviste tu alma con su sangre, adórnate, bueno, y así sucesivamente si quieren seguir leyéndola. Muchas gracias. Yo había escuchado como oración, ¿no? Se recomienda como oración diaria. Sí, pero el doctor dijo que podemos tomar todo, porque todo está en acto. Todo lo tenemos en acto, la pasión de Jesús está en acto. Si nosotros vamos al querer divino, que es el acto único de Dios, eso está en acto. Entonces lo tomamos, lo hacemos nuestro. Todo lo que está en el divino querer es nuestro. Lo podemos tomar y eso lo podemos tomar para hacer reparación. Tomamos la corona, tomamos las lágrimas, podemos tomar todo lo de Jesús, porque eso es la mejor reparación hacia Él. Y eso lo dijo el doctor, no lo dije yo. Sí, muchas gracias. Sí, por eso comento que lo he visto como oración diaria, o sea que eso se haga todos los días, a eso me refiero. Okay. Yo creo que puede resumir perfecto que dice Jesús, ¿verdad? No lo digo yo, que somos pequeños dioses en la tierra. O sea, yo me trato de imaginar primeramente a Dios, ¿no? Pero pequeños dioses en la tierra, o sea, ¿qué puede hacer un Dios? Y si Él nos da eso, ¿verdad? Obviamente con Él, ¿qué podemos hacer nosotros en la tierra? O sea, si somos, por ejemplo, ahorita bastantes en el chat, ¿no? Que cada uno de nosotros seamos pequeños dioses, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántas almas podemos decir así? Y no lo digo con mos, o sea, con plural, podemos redimir, salvar, reparar a Jesús, simplemente estando aquí, ¿no? Utilizando la divina voluntad. No sé, eso fue lo que se me vino y yo imagino que encaja en todo esto, ¿no?
¿Alguien más por ahí? Nos comentan, creo que nos dicen, qué bendición poder compartir con ustedes, nos dice Gloria Rocío. En mi primera vez no participo ni me dejo ver porque estoy constipada, no tengo gripa, la gripa me tiene a mí. Es tan importante compartir en comunidad por ahí. Dicen que sin comunidad mi fe se apaga y el mundo me traga. Mil gracias, bendiciones. Claro, estos son chats precisamente para eso, ¿no? No solamente leer, sino compartir y se enriquece muchísimo porque como acabamos de ver ahorita, cuántas lecturas ya hemos compartido uno con otros, ¿no? Entonces el conocimiento de otro, la verdad de otro, o sea, se enriquece muchísimo y dice Jesús que cada verdad es más que una creación. Entonces, pues lo que estamos haciendo ahorita aquí, pues me imagino que estamos creando miles y millones de creaciones, ¿no? Según lo que nos dice la divina voluntad, ¿no? Hay un nuevo mensaje, dice Mirta Badel. San Atanasio, el Hijo de Dios, se hizo hombre para hacernos Dios. Me imagino, Catecismo de la Iglesia Católica 460, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Pues esa es una verdad que, Adelante, no escuché. digo, esa es una verdad muy importante, ¿no? Que dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Está en el catecismo y eso no Y está en lo... el catecismo, Sí, exactamente. exactamente. Entonces, para ahí poner en énfasis eso. Claro, sí. Catecismo 460, numeral 460, y también nos lo repite en Libro del Cielo, que es el propósito, ¿no? Todo el libro nos habla de esto, llegar a ser uno con Jesús y ser Dios con Jesús, porque es uno con Él. Sin Él, nada. Sin Él, mucha gente a veces confunde esta parte, ¿no? Porque cuando tú les dices, es que eres llamado a ser un Dios o un pequeño Dios, la gente lo toma en el punto de que el demonio se quiso ser Dios sin Dios. Entonces, que ese fue el gran pecado que tuvo, ¿no? Pero hay que poner el énfasis en que esto fue sin Dios, o sea, por su cuenta. Y acá el llamado está a ser Dios con Él, en Él y por Él. Entonces, solamente esa es para llevar como énfasis en ese comentario, ¿no? Claro, algo que se me vino ahorita a la mente es que ese fue el engaño de la serpiente con Eva, ¿no? Decir, mira, tú puedes ser Dios sin Dios. Ese fue el engaño, ¿no? Y Jesús nos lo dice ahora, nos lo dice pues como es la verdad, ¿no? Es que no quieres entender que tú y yo somos uno. O sea, no quieres entender que que todo es mi voluntad y lo quiero todo de ti. Y yo creo que, permítame. Adelante. Entonces, lo que algunas veces no queremos entender esa parte, ¿no? No se escucha, Ricardo. Perdón, ya. Digo que tantos siglos, ¿no? Que hemos tenido esa mentira, que ahora ya no queremos creerlo, que nosotros somos dioses porque Dios nos hace dioses, pequeños dioses. No sé, eso es mi comentario. Adelante, si alguien quiere comentar algo más. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 460, aquí lo dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. San Irineo. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. San Anastasio. El Hijo unigénito de Dios queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Santo Tomás. Y así podríamos continuar, ¿verdad? Hay varias citas de santos y en el catecismo donde siempre estamos llamados a ser
Dios con Dios. Ese es el propósito porque es Dios en uno. Entonces, cuando decimos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, entonces si nosotros estamos llamados a ser unidad completa con Jesús, ahí es donde viene esta parte de llamados a ser un pequeño Dios, a obrar a lo divino. Entonces, cuando tú obras a lo divino, tú no puedes obrar a lo divino si no eres un Dios. ¿Me explico? Pero es Dios unido a ti todo el tiempo y tú unido a Él todo el tiempo. Una voluntad, un solo querer, como fue Jesús con su Padre, que era una sola voluntad, y la Trinidad es una sola voluntad, un solo querer. Entonces, así estamos llamados nosotros. Y nos lo dice en el Evangelio, ¿no? Otra vez les recalco esa parte que dice que sean uno conmigo, como tú y yo somos uno. O sea, es una unidad, no hay dos voluntades, sino una sola. María de la Luz. Sí, es correcto lo que comentas porque, bueno, en una ocasión les comento una anécdota, estando con un sacerdote, amigo, le comentaba yo en este gozo de estar en la divina voluntad. Bueno, él no sabe de la divina voluntad, ¿no? Pero yo comentándole que yo sentía cuando Jesús entraba en mi corazón. Ya ven que hacemos el acto en la mañana y pues como yo estaba iniciándome en la divina voluntad, bueno, que tengo muy poquito, como un año, un poquito menos, pues yo sentí unos cambios tremendos en mi vida, o sea, rotundos, o sea, Jesús los hizo, pero bien a la vista, ¿no? Primero mía y también a los demás. Entonces yo comentándole a él, es que padre, le digo, siento cuando Jesús entra en mi corazón y se escandalizó, lo escandalicé yo, ¿no? Porque digo, ¡ah! Como que era una herejía, ¿no? Entonces ya yo le corregí, o sea, yo aún me corregí a mí misma, mejor dicho, el que bueno, siento como en una licuadora. Le pone una tacita de amabilidad, una tacita de fuerza, una tacita de gozo, una tacita de caridad, de fuerza, de amor, va concretando las cosas de otra manera como yo las sabía hacer, porque bueno, yo así lo estoy viviendo, ¿no? Entonces, sí, es correcto cuando decimos en este numeral 460 que Jesús hombre vino y siendo Dios nos llevó y se dio a conocer, porque yo así lo veo, o sea, yo vi cómo cambió mi vida, pero a mí sí me cambió de la noche a la mañana, o sea, me di cuenta de que ya no trabajaba yo igual, trabajaba menos y hacía más. Ya no me presentaba ante las personas como antes, con temor o con miedo, sino era él el que se adentraba y atraía a las personas hacia mí que eran para él. Entonces, yo sí estuve muy atenta, o él estuvo muy atenta a darme a conocer que ya todo era diferente. O sea, el trabajo, la familia, el matrimonio, el día a día, la convivencia, el caminar, el estudiar, el estar aquí con ustedes. O sea, a mí sí me lo hizo ver así como, o sea, no sé, me llevó de una forma tan hermosa y dándome cuenta. Entonces, comentando esto del numeral 460, para mí sí es bien importante porque los sacerdotes, bueno, en la Iglesia Católica ya sabemos, como que sí no creo que ni siquiera tienen en cuenta este numeral. Entonces yo a lo mejor sí le pude haber mostrado, mire padre, aquí en el numeral 460 nos dice, nos explica, y ahora que lo conozco y me lo dan a conocer, mira, qué bueno porque ya voy aprendiendo más y lo puedo extender así a las demás personas. Gracias. Gracias, María. Adelante. Mirta, creo que levantaste la mano. Sí, y yo solamente quería decirle que siento una contentura muy grande, dejándome llevar por la primera lectura que Jesús dice, te he dado mis gustos. Siento una contentura muy grande porque he escuchado muchas veces al doctor Tomasini decir, cuando ustedes digan algo que esté apoyado en el libro del cielo, y eso es precisamente lo que hemos visto hoy en esta sesión. Todas las cosas que se han dicho, todo ha sido apoyado, no solamente en la lectura que hemos leído, sino apoyado en otras lecturas del libro del cielo que nos va llevando a poder comprender un poco más esta lectura que hemos leído. Y nada, quería compartirlo porque realmente estoy
siento una contentura muy, muy bonita. Gracias, sí, es muy lindo. ¿Alguien más? Patricia, ¿levantaste la mano? Sí, pues yo nada más, para redundar un poquito más en las citas bíblicas, hay una cita bíblica de Juan 10, que como lo dice claro Jesús cuando le dice en Juan 10, 33 al 36, dice, le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Entonces, ¿desde cuándo ya se había dicho que somos dioses, no? Dioses en Dios. Claro, definitivamente. Y por eso lo crucificaron, ¿no? Así es. O sea, bueno, como excusa, obviamente, ¿no? Sí, pero esto es, a veces es como decirlo, o sea, ya se ha creado en sí mismo la gente, y la gente dentro de la iglesia, me refiero, se espantan, ¿no? Que dicen, ay, es una blasfemia, pero realmente es que se ha desconocido tanto y el enemigo torció esta verdad de una forma que la misma gente lo desconoce y lo rechaza en su interior, y decir, porque no quieren ofender a Dios, supuestamente, pero realmente la ofensa más grande es al no entenderlo y alejarse y no tomar su lugar, que es el nombre que Jesús le dio al libro, ¿no? O sea, hablando desde el título del libro, es el reino, la divina voluntad en medio de las criaturas, libro de cielo, dice abajo, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. O sea, realmente se ha creado esto, de cierta manera es ignorancia, porque estamos rechazando nuestro puesto que nos toca por herencia, ¿no? De Dios, por voluntad de Dios, de cierta manera, porque lo están rechazando como en su modo de no querer ofender, realmente se está ofendiendo más al no tomar tu puesto. Por eso Jesús nos está llamando a través de estos libros, estos escritos maravillosos, dice la llamada, o sea, nos está llamando a todos y cada uno de sus hijos. Dice la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. O sea, eso es grandísimo. Entonces, hacer el énfasis que mucha gente se lo tenemos que soportar con una cita bíblica, tenemos que soportarlo con el catecismo. ¿Por qué? Porque se ha desconocido, ¿no? Entonces, es importante entender el llamado que Jesús nos está haciendo a cada uno y sin miedo alguno adentrarnos. Volvemos otra vez con la lectura anterior, ¿no? La confianza. Si Él nos está llamando, si Él nos está diciendo, creerle y ir por eso que Él nos está llamando, tomar nuestro lugar, nuestro puesto. Ya no es de siervos, ya no es solamente hijos redimidos, sino ya divinizados ya en Jesús. Ya cuando hablamos de divinización, es divino, es Dios obrando. ¿Me explico? Entonces, solamente les quería hacer ese comentario para seguir con este tema, se me hizo muy importante. Muy bien. Sí, no, como que seguimos en todo eso. Yo creo que la lectura marca mucho sobre qué difícil se nos hace entender que nosotros estamos llamados a ser dioses con Dios. Es eso, ¿no? Como que es más fácil, y es Dios que nos lo está diciendo. O sea, yo quiero que te hagas Dios conmigo y no le queremos creer. Y es más fácil que otra persona nos diga todo lo opuesto, ¿no? Como fue la aventura, tú puedes ser Dios sin Dios, ¿no? Y yo creo que yo creo que el YouTube o muchos influencers ahora del día te quieren decir cómo hacer las cosas, ¿no? Te voy a decir cómo hacer esto, cómo hacer el otro, y está lleno el YouTube de todo esto, ¿no?
de los cómo, pero todos están basados en el yo, ¿no? Yo te enseño, yo, un humano, te voy a enseñar cómo hacer las cosas, ¿no? Y es más fácil que le creamos a ellos que le creamos a Dios, ¿no? Entonces, como que va siendo ese el tema, ¿no? Patricia, levantaste la Pues mano, adelante. sí, sí, solo quería comentar que Satanás, cómo pudo engañar a través de lo mismo que Dios había constituido al hombre, porque le dijo, la serpiente le dijo a Adán y a Eva, llegarás a ser como dioses. Si éramos dioses en Dios, ¿no? Con esa tentación, ¿no? Entonces yo considero que pues lo que al hombre se le olvidó el memorial de Dios, el memorial de la finalidad con la que fuimos creados, ese memorial de amor con el que fuimos creados, llamados a ser dioses, a ser seres divinizados. Y pues con esa tentación con la que fue tentado nuestros primeros padres, pues es lo que nos han enseñado en el catecismo, de que es una ofensa muy grande querer llegar a ser Dios, ¿no? Porque cuando estudiamos catecismo, esa era la ofensa tremenda, pero no nos explicaban que estábamos llamados a ser dioses en Dios. Esa es la diferencia. Entonces, pues por eso a la gente le cuesta mucho trabajo creer que podemos llegar a ser dioses, ¿sí? Porque siempre nos han dicho, es que la tentación fue el querer ser dioses, el querer ser igual a Dios. Entonces, como que ahí faltaba esto, que el velo se ha develado, ¿verdad? Ya nos han corrido la cortina con el libro de cielos y ahora sí entendemos esta grandeza a la cual fuimos llamados. Gracias. Así es, muy bien. Bueno, pues ya casi estamos al término. Nos quedan ya 5 minutos para terminar. Y Sí, nos... quiero aquí enfatizar en un comentario, nos están compartiendo la lectura 2.77 y la lectura 3.5 para avalar esto, ¿no? Y en la parte de la lectura 2.77, ahí nos habla de nuestra Madre María, ¿no? Que ahí hay una partecita donde dice, en el párrafo 5, dice, en aquel instante me parecía ver a nuestra Reina Madre como si fuese otro Dios, con esta sola diferencia, que en Dios es naturaleza propia y en María Santísima es gracia conseguida. Entonces, esa parte, ¿no? Entonces, es gracia conseguida. ¿Quién puede decir cómo me he quedado asombrada, cómo mi mente se perdía al ver un portento de gracia tan prodigioso? Entonces, dirigiéndome a él, le he dicho, amado bien mío, nuestra madre tuvo tanto bien porque te hacías ver intuitivamente. Yo quería saber cómo te muestras a mí con la vista abstractiva o intuitiva. ¿Quién sabe si es también abstractiva? Y él, quiero hacerte entender la diferencia que hay entre una y otra. En la abstractiva, el alma mira a Dios, en la intuitiva, entra dentro de él y consigue las gracias. Esto es, recibe en sí la participación del ser divino. Entonces, dice, ¿y tú cuántas veces no has participado de mi ser? Ese sufrir que en ti parece como si fuera connatural, esa pureza que llegas hasta sentir como si no tuvieras cuerpo y tantas otras cosas, no te las he dado cuanto te he atraído a mí intuitivamente. Ah, Señor, es verdad. Y yo, ¿cuáles agradecimientos te he dado por todo esto? ¿Cuál ha sido mi correspondencia? Siento vergüenza de solo pensarlo, pero perdóname y haz que me puedan conocer en el cielo y en la tierra como un sujeto de tus infinitas misericordias. Pero aquí nos habla, ¿no? Sobre lo que es la diferencia entre lo abstractivo y lo intuitivo, dice Jesús, dice, en la abstractiva, el alma mira a Dios y en la intuitiva entra dentro de él y consigue las gracias. Esto es, recibe en sí la participación del ser divino. Entonces, eso es lo que sucede con nosotros, ¿no? Lo intuitivo, ¿no? Entonces, llegar a ser Dios porque recibes lo divino. Pero en este caso, por ejemplo, eso es lo que diviniza. En caso con María,
es un poquito, bueno, es muy diferente que con la criatura como nosotros. Pero ahí dice Luisa, ¿no? Que ella la miraba como si fuera otro Dios, pero era la pureza, todo lo del ser divino que la tenía, ella estaba sumergida en el ser divino. Entonces, cuando el alma llega a eso, a sumergirse totalmente en la divinidad, es cuando ya se logra llegar a ser otro Dios. O sea, simplemente lo quería avalar con esta lectura, ¿no? Igual la pueden meditar por su cuenta, es la lectura 277. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Estamos por terminar. Terminar, alguien más si tiene algún comentario y ya estamos terminando. Y yo solamente quiero complementar a esto de la divina voluntad en esto que acabas de este comentario que acabas de hacer. Hay un padre, ¿no? que nos comenta de la divina voluntad y dice que hay dos modalidades. La primera, quien hace la voluntad de Dios se salva su vida, o sea, es ser siervo, o sea, es obedecer las órdenes de Dios, eso es hacer la voluntad de Dios para salvarse. Dios da órdenes y nosotros las seguimos, caminamos, vivimos el calor, el frío. No te escuchamos muy bien. A ver, nuevamente, quien hace la voluntad de Dios, nos comentaba un sacerdote, quien hace la voluntad de Dios se salva, o sea, salva su vida. Esta es una modalidad dentro de la divina voluntad, o sea, es ser siervo, o sea, obedecer las órdenes de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios para salvarse, o sea, Dios da órdenes y nosotros las seguimos, las cumplimos, pero vivir en la voluntad, esta es la segunda modalidad, vivir en la voluntad del Padre es vivir como hijos. Lo que es del Padre es del Hijo. O sea, eso es vivir en su divino querer. Hay que cumplir y vivir en la voluntad para ser hijos de Dios. Entonces yo aquí entendí que hay dos modalidades. Una, la de ser siervos es obedecer las órdenes de Dios y cumplirlas. Y para eso tenemos un pago, ¿no? Salvarnos. Pero vivir en la voluntad del Padre es la segunda modalidad. Ahí sí somos hijos de Dios y nos adentramos por medio del divino querer. Bueno, yo fue lo que entendí con el Padre que nos dijo, vivir en la divina voluntad hay dos modalidades. Una, cumplir, recibir órdenes, y ahí recibimos el pago. Pero vivir la voluntad del Padre es vivir como hijos, y ahí podemos tomarlo de él. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, perfecto, pues terminamos. Muchísimas gracias. Les agradecemos a cada uno de ustedes. Gracias, Ivette, gracias, Mirta, Patricia y a todos los que estuvieron, Maggi, todos. Muy agradecido. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y estará con nosotros el doctor Tomasini a la misma hora, próximo sábado. Muchas gracias a todos. Gracias, hermanos. Toman su Gracias. tiempo para estar aquí. Seguimos. Gracias, Mirta.